Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Imagen de Trabajo. Hoy vamos a compartir un programa que te digo, quédate esta media hora, porque vamos a hablar de industrialización, vamos a hablar de justicia social, vamos a hablar del Congreso, de educación, de salud pública. Fíjate de todos estos temas importantísimos que tenemos en el día de hoy. Voy a empezar a saludar a nuestros invitados. Esteban Paulón, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. También tenemos a Mario Luis Gambacorta, que es docente. Bueno, en realidad hoy es docente, pero tenés una larga trayectoria también en la gestión pública. Así es. En el Ministerio de Trabajo. En el Ministerio de Trabajo, sí. Bien. Y también a José Luis Casares. Sí, está bien, José Luis Casares. ¿Cómo andás, José Luis? Sí, muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Gracias por Bueno, invitarme. vos venís con un proyecto que me parece extraordinario, que tiene que ver con la cava, que es la tecnologización, si se quiere, la tecnología, la industrialización de este barrio, ¿no? Ajá. ¿Cómo surge el proyecto? Yo soy titular de un centro de formación profesional que está instalado adentro del barrio La Cava. Sí. A partir de que nuestros alumnos son los vecinos de La Cava y los alrededores, empezamos a identificar que todos, desde los más chicos a los más grandes, tienen una computadora en sus manos. Total. Y que esto convoca, digamos, la tecnología convoca hacia las expectativas de los vecinos, convoca fuertemente. Y nosotros vimos que eso podría ser un puente para que a partir de la tecnología podamos incorporar y sumar a los jóvenes en general a los vecinos a un proyecto vinculado a la educación y el trabajo a través de la tecnología. Sintéticamente, eso es una de las cuestiones. Empezó con esto. Vamos a transformar La Cava en un barrio de obreros tecnológicos. Qué bueno. Para que en este barrio tan vulnerado podamos darle un cambio de paradigma y un mensaje de esperanza a los habitantes de nuestro barrio, ya no con una propuesta que tiene que ver con... Eso fue el lanzamiento... La presentación, sí, exactamente, de la semana pasada. Exactamente. Sí. Que tiene que ver con, y parte fundamentalmente también de la confianza y la fe que tenemos nosotros en nuestros vecinos, ¿no? Así que es un proyecto de producción y trabajo. La idea es sintéticamente, conformar un polo tecnológico de producción de componentes para la tecnología. Si vos tuvieras que decir Dentro hoy... de La Cava. Sí, y si vos tuvieras que decir hoy cómo está La Cava, ¿cómo está? Muy complejo, todo atravesado por la violencia, atravesado por la gran pandemia de estos tiempos que son las adicciones, y con un corrimiento del Estado que ha generado que se empiece a suplantar el rol del Estado por organizaciones vinculadas al narcotráfico. Y para nosotros tenemos que disputarla esa. Si el Estado no se hace cargo, es como la fábula del colibrí, que el incendio lo fue apagando con una gotita. Nosotros vamos a tratar de poner nuestra gotita a ver si podemos disputarle al narcotráfico los soldaditos. Hablando de esto que a mí se me representa una imagen que es la justicia social, ¿no? Lo que uno está tan acostumbrado como a trabajar, como además darle un mensaje al que más lo necesita, ¿no? Esta presencia fundamental del Estado, que es no dejarlos solos, no darles la espalda. Vos acabas de presentar un libro que tiene que ver justamente con la justicia social, nada que ver con lo que dijo el presidente de la Nación, que era un pecado capital, completamente en desacuerdo. ¿Qué es la justicia social? Bueno, la justicia social es un concepto que surge mediados del siglo XIX. Puede haber muchas definiciones, pero yo lo voy a sintetizar con una idea que nosotros tomamos a veces y que lo ha señalado en alguna que otra oportunidad Francisco. La justicia es social. La justicia, toda actividad social humana requiere de justicia. Y la justicia social va más allá de lo que denominamos a veces justicia distributiva, porque la contiene, la justicia conmutativa, o sea, el cambio, la distribución de la riqueza. Y también
la intervención tutelar del Estado. O sea, ni el Estado en todo, pero tampoco el Estado en nada. El Estado interviniendo precisamente para tutelar, proteger, y esto ha sido incorporado en nuestra Constitución, en el 14 bis, la protección del trabajo en sus diversas formas, cuando hay una parte que es más débil, más vulnerable, está más desprotegida. Entonces ahí es cuando el Estado, interactuando con los actores sociales, en el caso del mundo del trabajo, con las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales, equilibra las tensiones, los antagonismos en función del interés general. Es todo lo que se está desconociendo hoy en día. Tu libro se llama Para una industrialización con justicia social. Si tuviéramos que decirle a la gente cómo se industrializa la justicia social, ¿cómo se lo explicamos? Bueno, primero una cosita. Yo he tenido el honor de dirigir el libro, pero es un producto colectivo de un grupo al que pertenezco, que se llama Ofensiva Nacional Democrática, OND, y que, bueno, varios compañeros y compañeras participamos del grupo. Nosotros cuando decimos industrialización o para una industrialización con justicia social, estamos tomando dos conceptos que consideramos centrales. Primero, un modelo de desarrollo industrial, ¿no? El modelo de desarrollo industrial como un modelo alternativo a lo que estamos padeciendo, que es este modelo de primarización, extractivismo y financiarización. Lo sintetizo ahí. Pero cuando planteamos un modelo de desarrollo industrial, y ahí creo que va a lo que vos señalabas, no cualquier industrialización. Una industrialización con justicia social implica una industrialización que es un proceso de crecimiento, pero un proceso de distribución a la vez, y viceversa. Cuando se genera esa distribución, se sigue acompañando el proceso de crecimiento. Es la idea de construir un círculo virtuoso, y en determinados momentos de nuestra historia se ha verificado esto. No es un imposible, y creemos que es... A esta altura nosotros lo planteamos como un proyecto alternativo, pero creemos, sin desmedro y con respeto de otras miradas, que es el único camino, porque si queremos trabajo digno, trabajo de calidad, la única forma, como decía acá el compañero, es desde la industrialización, porque el trabajo de calidad está directamente vinculado, y esto con total respeto y sin desmedro de otra forma, porque hoy muchos compatriotas nuestros tienen que recurrir al trabajo de la forma en que pueden. Pero si nosotros queremos volver a un trabajo de calidad, reconocido, remunerado, es imprescindible la industrialización. El derecho del trabajo viene de la industrialización. Ahora me voy a la pata política, porque como tenemos el representante del Congreso aquí en la mesa, estos dos discursos que para mí son fundamentales, ¿no? Sí, exacto. Pero desde el lugar del oficialismo se puede tomar como, bueno, estamos hablando de populismo, otra vez. ¿Qué pasa en el Congreso con las políticas implementadas para estos sectores que estamos hablando? Aquel laburante que no tiene el trabajo digno, aquel barrio que necesita la atención del Estado. ¿Se puede debatir en el Congreso estas cosas? Se puede debatir. Déjame decir en relación a esto que vos planteabas recién, este modelo político que gobierna Argentina desde diciembre del 2023 tiene una práctica bastante habitual que es vaciar de contenido las palabras. Entonces, tomo la palabra libertad y la vacío de contenido. O sea, nadie podría pensar que un proyecto verdaderamente liberal o de libertad puede imponerle a las personas cómo debe ser su familia. O puede hacer un programa diciendo que las mujeres tienen que volver a la casa a cuidar a los chicos. Para nada. Porque, digo, eso no hay nada más antiliberal que eso. También las intervenciones en la economía, porque es un gobierno que de pico es liberal, pero que después interviene en la economía en favor de los sectores más beneficiados. Pudientes, sí. Sí, más pudientes, los sectores concentrados, lo decía recién él, de la cuestión de, obviamente, la primarización y extranjerización de la economía como proyecto político. Se ve en la ley base, se ve en el paquete fiscal, se ve en el RIGI y en todas las facultades delegadas que está ejecutando el gobierno. Entonces, con el populismo nos pasa un poco eso, ¿no? Es un concepto que aparece, que es muy fácil de tirárselo a alguien, pero que uno dice, bueno, a ver, fíjate, mirate un poquito en el espejo. Básicamente el populismo no es que haya o no haya políticas sociales, porque si querés un modelo populista podría ser el fascismo italiano de los años 30, de los años 40. Mussolini tenía
digamos, había políticas sociales, había un Estado que intervenía. Después no le puede gustar más o menos determinadas libertades individuales, roles que se han jugado. Entonces acá se usa el populismo para tirárselo por la cabeza a determinado sector político y en realidad la operación del populismo es el gobierno del líder sin intermediación democrática, sin intermediación del Parlamento, sin intermediación de los medios de comunicación. Entonces este es un gobierno hecho y derecho populista, ¿no? Porque el ataque permanente a la libertad de expresión, el ataque permanente al Congreso, a la justicia o la captación de la justicia, habla de un gobierno que quiere que el líder defina sin ningún tipo de intermediación. Entonces, claro, cuando uno dice, no es populista buscar la urbanización o la digitalización o la alfabetización digital de un barrio, no es populista buscar a través de acciones del Estado mayores cuotas de igualdad, porque estamos en un proceso post-pandemia incrementado o acentuado post-pandemia, un proceso de enorme concentración de la riqueza. Entonces, los países que todavía tienen una trama de la sociedad civil organizada que resiste a esa desigualdad, que no nos es ajena, que no la vemos de lejos, aparecen acciones de la sociedad civil, de los estados, de los sectores políticos que intentan mediar en esa distribución de los recursos o en esa distribución de la riqueza o en esa distribución de la renta para hacer una sociedad con más igualdad y con más oportunidad. Y ahí es donde entra el Congreso, donde no es populista aumentarle un bono miserable de 70.000 pesos a los jubilados y llevarlo a 110.000. Te diría que es hasta poquito tímido, timorato. Sí, claro, Tenemos que estar hablando o recuperar un 7% perdido, pero sin contar el acumulado perdido de un año y medio, digamos, mirándolo para adelante. Te diría que son medidas de racionalidad económica que intentan que la gente no se muera de hambre. Y lo mismo pasa con los sueldos de hambre del Garrahan, lo mismo pasa con un salario docente universitario que cobra 250.000 pesos. Docentes en general. Docentes en general. El docente universitario, la dedicación simple son 250.000 pesos y después los salarios docentes en general, como decía José Luis, que dependiendo de la provincia, porque eso lo fijan las provincias, y hoy la Nación ni siquiera arbitra para equilibrar, que estamos hablando de docentes que pueden estar cobrando 600, 700.000 pesos por mes, que hoy en una ciudad, no digo en Buenos Aires, que siempre ha sido una ciudad cara, no. Una ciudad cualquiera, San Miguel de Tucumán, Rosario, Santa Fe, Mendoza o la que sea, 600.000 pesos es un alquiler. Un docente tiene una familia, tiene 2 pibes. Como mínimo. Como mínimo ese precio, ¿no? Sí. Las expensas, la luz, el gas. Mirá, en las últimas horas se dio no una paradoja, una guachada, si me permiten la expresión un poquito llana, de desregular el mercado del gas licuado en el momento de peor pico del frío, con el 50-60% de la población argentina sin conexión a la red de gas natural, con las garrafas sociales. Hoy, la semana pasada, justo nosotros estábamos preparando un proyecto porque no están pagando, el gobierno ANSES no paga la garrafa social y cada vez pone más requisitos sobre una garrafa. A veces es más difícil encontrarla, claro, además. es que ahora cambiaron el sistema y hay como una transferencia que hace ANSES de 1.600 pesos, suponiendo que el precio de la garrafa es de 16.000, o sea, sería un subsidio del 10%. ¿Sabes cuánto tenía la semana pasada la garrafa YPF, que es la empresa testigo? 22.000. Bueno, o sea, ya estamos en un precio testigo engañoso. 25. Te digo, ahora está 25 y para arriba. Lo que te iba a decir, obviamente. porque el fin de semana nosotros hicimos un relevamiento y de hecho, en Caballito, acá solamente en la ciudad de Buenos Aires, esa garrafa se conseguía 23.000 pesos. Sí. Entonces, como vos liberás el mercado, cualquiera pone cualquier cosa. Y hay muchísimos lugares, y bueno, vos, José Luis, lo debés saber perfectamente, en los barrios en donde se necesita la garrafa para darle de comer, ni siquiera te digo en tu casa, para darle de comer en un merendero, en un comedor, que cada vez son más los vecinos que van ahí. Claro. ¿Cómo haces para sostener todo No, eso? es imposible. La verdad que esto que se está viviendo es realmente una situación catastrófica. Y bueno, esto se está profundizando. Como bien decía, coincido con lo del modelo. Este modelo es tremenda las consecuencias, pero yo quiero hacer un aporte con respecto al tema del liberalismo y la libertad. El liberalismo es eso, es libertad, pero para los que hemos asumido los proyectos populares, le hemos dado una vuelta de rosca a ese concepto y nosotros hablamos de liberación.
Y nosotros creemos que la liberación es social, pero también es personal. Así es. Está bueno eso. Está Sí, muy y bueno. aparte, digamos, ¿en qué condiciones accedes a la libertad cuando no tenés las mismas oportunidades? Exactamente. O sea, ¿qué libertad tiene una persona que no pudo ir a la escuela, que fue excluida del hogar, que sufrió violencia de género, o cualquier discriminación, o cualquier Sí, o circunstancia? que el único camino que le quedó fue ser rehén de un narco, por ejemplo. Por ejemplo, lo que vos Como contabas de sucedió en los Rosario. barrios y el Sí, claro. es tremendo, y entonces, sí, comparto. Yo a veces uso esa figura de la está libertad bien, porque no, es pero- la vaca sagrada Porque del liberalismo, y en realidad es muy engañoso. Le ganaron al proyecto popular hay que con un recuperar las discurso palabras. básico Totalmente. de libertad. Hay que Y recuperar las nosotros, palabras. históricamente, el movimiento nacional ha superado el concepto de la libertad y hemos construido el concepto de liberación nacional en toda América. Comparto. Totalmente, totalmente. Les pido un segundito, vamos a compartir un video que le hace Claudio Martínez hablando de la educación y de la necesidad que tiene el presidente de ser educado. Bueno, la educación presidencial. Bienvenidos a la Educación Presidencial, el curso gratuito que intenta, con escasos resultados, que el jefe de Estado argentino se dedique a proteger los recursos estratégicos nacionales en vez de cuidar los negocios privados extranjeros. Y hoy, presidente, vamos a hablar de industria. Sí, de industria. Una palabra que no figura en su vocabulario porque nunca la menciona en ningún discurso. Hágame un favor, mire el organigrama del Estado. Va a ver que dentro del Ministerio de Economía hay un organismo que se llama INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Tiene 70 años de historia. El INTI es un instituto tan eficaz como silencioso. Está en todo el territorio nacional con una red de centros donde trabajan tecnólogos altamente calificados. ¿Para qué? Para mejorar la capacidad de las industrias, fortalecer las economías regionales, capacitar recursos humanos y expandir la producción hacia nuevos mercados. Pero concretamente, ¿qué hace el INTI? Sus ingenieros y técnicos desarrollan productos y tecnología. Además, investigan en una enorme variedad de procesos industriales y transfieren ese conocimiento a las empresas. También el INTI es la referencia nacional en mediciones, lo que ayuda a mantener la calidad en procesos vinculados con la salud, la alimentación, la seguridad y la producción. Pero desde que empezó su gobierno, el INTI no deja de achicarse. No crea que es demasiado original. Lo mismo hicieron Martínez de Oz, Menem y Macri. Y vea qué curioso, las 4 M, Martínez de Oz, Menem, Macri y Milei, tienen un rasgo en común: la destrucción de la industria nacional. Y acabar con el INTI es uno de los eslabones de esa cadena de destrucción, porque el instituto funciona como una red de desarrollo, conocimiento, asesoramiento e impulso para el tejido productivo. Presidente, su gobierno inició la carga final contra el INTI, con despidos, recortes salariales, amenazas y fusiones con otros organismos. En paralelo, desde que usted es presidente, ya cerraron 16.500 pymes. En el horizonte se dibuja un país sin industria, es decir, un país dependiente, sin soberanía, con menos trabajo, con menos conocimiento aplicado y con menos oportunidades. Hágame caso, cuide al INTI. El país lo necesita. Lo espero en la próxima clase de la educación presidencial. Bueno, hablamos de, por ejemplo, el otro día el ministro de Desregulación, Sturzenegger, había anunciado con bombos y platillos que, por ejemplo, los termos, las pilas en la Argentina iban a armar toda una parafernalia para descuidarnos cada vez más. El INTI, por ejemplo, verifica los chalecos que usa la policía. También verifica los gases lacrimógenos con los cuales reprimen a los jubilados en la Plaza del Congreso. También desde Economía sale ese dinero para poder pagar esos gases lacrimógenos que se tiran a los jubilados, a los docentes, porque cada vez son más, si querés, la tipología de reclamos que aparece en la Plaza del Congreso cada miércoles. Y en este punto sí voy a hablar con Esteban porque fuiste el objetivo, si se quiere, sí, de este armado espantoso, cruel, arbitrario que tiene Javier Milei y todos los secuaces, de atacar permanentemente a alguien, por algo. Bueno, te dijeron un montonazo de cosas que yo no quiero ni siquiera ponerme
acá en Imagen de Trabajo todos dijimos, esto no, porque no le voy a dar publicidad al gordo Dan, que además está comiendo con la nuestra, tanto que se hablaba en contra, están haciendo lo mismo. De todas maneras, cualquiera puede decir cualquier cosa, Esteban, hoy. Sí, hay un mecanismo del gobierno que es cualquier sector o persona que aparezca con posibilidades o intenciones de poner un límite, de oponerse, de ser un escollo en la implementación del proyecto, va a haber un vuelto, ¿no? Esto es una idea también muy recurrente de ellos, y se va a llegar el vuelto. Cuando el presidente, desde el inicio de la gestión, atacó muy fuertemente a los periodistas, a las periodistas, y lo sigue haciendo, incluso a llegar a decir no odiamos suficiente a los periodistas, que eso nos pone a tremendo. segundos de que alguien en la calle te reconozca y te surta, Sí, claro. porque dice yo tengo que hacer justicia, porque, porque están conspirando contra el plan maravilloso del presidente, o artistas como Lali, como tantos otros artistas, María Becerra, etcétera. Y también obviamente nos pasa a los dirigentes políticos y dirigentes de organizaciones sociales. Lo que, una vez detectado el objetivo, buscan por dónde entrarte, ¿no? Hay casos donde quizás si sos un dirigente social te inventan un caso de corrupción o que te llevaste, que tenías manejabas planes demonizando este tipo de cuestiones. En mi caso, la verdad que soy un militante de muy chico, vengo de una familia de clase media normal del interior del país, no tengo cuenta offshore, no tengo bienes no declarados, vivo de mi trabajo. El día que me termine mi banca en el Congreso tengo que volver a laburar como cualquier persona, y milito desde los 15 años en distintas organizaciones, como que les es difícil encontrar por dónde entrar, ¿no? Entonces fueron a una de los estereotipos, de los prejuicios que vinculan a la homosexualidad con perversiones sexuales, con temas de, obviamente, de nada, y con delitos muy graves, y se me acusó de esos delitos. Pedofilia es un montón. Es un montón. Ahora digo, eso también tiene que ver con esta idea, sí, también con el VIH, ¿no? Ahí la comunidad LGBT siempre dando vuelta en eso. También es una idea de, yo digo, es un mecanismo de odio, miedo y silencio. O sea, el odio, sobre el odio buscan donde la sociedad tiene temas no resueltos. Hay que reconocer que hay un segmento de la sociedad, yo creo minoritario, pero un segmento al fin que todavía sigue creyendo que hay un vínculo entre homosexualidad y pedofilia. Lo dijo el presidente Javier Milei en Davos. Muchos de los que ahora me acusan a mí de esto eran los que decían, no, Milei no dijo lo que quiso decir, nosotros no somos homofóbicos. Bueno, sí, son homofóbicos, odian, discriminan. Bueno, a partir del odio, ¿qué pretenden? Que nosotros, los que tenemos, seas periodista, seas dirigente político, social, sea mujer. Ponele, o sea mujer. Sí, total, porque aparte es muy misógino. Eso, te vayas al sobre, ¿no? Y no digas nada. Entonces, qué sé yo, les molestará tal vez la visibilidad que yo tengo en el Congreso, que me he metido con algún... Yo creo que también... que les votes en contra. Sí, te esperan. Pero que no votás en contra porque... No, es mi convicción. Y es más, ¿sabés lo que...? Yo lo he dicho muchas veces, lo dije mucho en estos días que hice muchos reportajes sobre este tema. Yo discuto fuerte y discuto con convicción. No insulto una vez. Yo no digo, no, porque el presidente tal cosa y tal. No, porque el diputado tal cosa. Yo te discuto una idea. Ahora, yo tengo mis convicciones desde los 15 años y son claritas. Entonces te voy a discutir quizá vehementemente, quizá me equivoque, quizá esté muy convencido de algo que es una mala idea, pero es mi convicción. Entonces, en el plano de la política, todos podemos discutir ideas. Cuando lo llevas a un plano personal, difamás, acusás de un delito, degradás, humillas, ahí ya salís de la libertad de expresión, porque la libertad de expresión no es libertad para humillar a otro. Entonces, ¿y qué camino te queda? Bueno, a nosotros nos queda el camino que hemos iniciado, son dos caminos. Uno más difícil en Argentina y otro que me parece que es el que más vale la pena. El más difícil era la justicia. Nosotros estamos presentando en estos días una denuncia penal por calumnias e injurias y alguna cautelar contra el medio. Bueno, estamos armando distintas presentaciones vinculadas a este hecho. El otro, que es el que más me interesa, porque sabemos la justicia en Argentina es la justicia de... ¿Y quién la maneja? El poder Claro. y hay que presentar las causas porque en un momento Milei va a perder el poder y las causas se van a activar. Pero el otro que me interesa más es aprovechar espacios como este para hacer pedagogía de la democracia. O sea, esta gente hizo pedagogía del odio. Nos enseñó a odiar. Y a mucha gente, porque nadie nace odiando, ni discriminando, ni con prejuicios de gays, de las mujeres, de los pueblos originarios, de las personas con discapacidad, de la gente que vive en barrios populares. Eso lo aprendemos. Entonces, ellos se suben sobre eso y hacen pedagogía del odio. Nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de aprovechar todos los espacios que tengamos para hacer pedagogía de la democracia y explicar por qué
es importante defender una sociedad plural y democrática. Y creo que en eso tenemos que estar, y es lo que yo trato de hacer desde mi banca, por eso también trato de argumentar. De hecho, el recorte que circuló por todos lados, donde se me insulta, se me denigre, etcétera, es un recorte que toman de una presentación que yo hice en la Cámara sobre libertad de expresión. Pero no por defender en ese momento a Julia Mengolini, a María O'Donnell o a Romina Mangel, que habían sido las últimas atacadas, sino porque este mecanismo intenta que todos nos callemos. Y si bien es cierto que la libertad de expresión tiene una protección especial en los periodistas, porque en definitiva son los que van a permitirnos saber lo que el poder no quiere que se sepa, un poco esa es la idea. O algunos periodistas. Pero los otros no son periodistas, son relacionistas públicos. Que son conversadores. Bueno, eso sí, son conversadores, bueno. no preguntan. Nada, digo, era una presentación por ese tema donde claramente hay un bien superior a proteger, que es el trabajo periodístico. Todos tenemos libertad de expresión, todos estamos sujetos a la justicia. O sea, acá no hubo censura previa. Ellos dijeron lo que quisieron. Yo no le puse una medida para que no digan lo que quieran ni nada. Bueno, lo dijeron, hacete cargo. Si vos me acusas de un delito, tendrás que demostrarlo en la justicia. Totalmente. Esteban, muchísimas gracias. Gracias. Y gracias, José Luis. Un placer. Gracias a y ustedes. Excelente laburo. Ojalá sea para muchos años. Gracias, Mario. Gracias a vos. Nosotros nos vamos a ir con el fútbol masculino y como siempre te digo, con el fútbol femenino, perdón. Y como siempre te digo, lo más importante es pensar. ¿Qué es lo que queremos a futuro? Esta mesa que tuvimos hoy estuvo buenísima porque habla justamente de las infancias, habla de las adolescencias, y habla de aquel adulto que quiere salir adelante. La idea es, ¿qué Argentina querés? ¿A dónde querés ir? ¿Y qué querés para después? Y compromiso, por supuesto, porque hay que ir a votar para que eso suceda. Nos encontramos la semana que viene y quédate con el fútbol. Chao. En el estadio 12 de agosto y de cara a lo que será el inicio de la temporada, amistoso del Social Atlético Televisión ante Racing. Gran presentación de la tele con la cuota goleadora en 2 oportunidades de Zoraida Leguizamón y también de Loza para dibujar un 3-1. Sobre el final del partido, Adrián Pereira charló con Nico Basualdo, el técnico del Social Atlético Televisión, que nos contó lo siguiente. Séptima posición en el Apertura. Se puede decir que se ha cumplido el objetivo de estar dentro de la clasificación para la Copa Federal. Bien, contentos. Quedamos entusiasmados con lo que pudimos hacer la primera ronda y con muchas expectativas para el torneo que viene. Bueno, han caído algunos refuerzos que pediste. La verdad que refuerzo de jerarquía, conforme con el mercado de pases, con estas 3 jugadoras que han llegado. Sí, estamos muy conformes. Por suerte los dirigentes pudieron hacer un buen trabajo en este mercado de pases y a la expectativa de una 4ª jugadora estamos. ¿Por qué Taborda y por qué Santana reforzar ahí la mitad de la cancha? ¿Creías que era lo que más necesitaba la tele? Consideramos que reforzándonos ahí en el medio nos va a permitir liberar otras jugadoras y poder tener otro tipo de funcionamiento, sobre todo cuando tenemos la pelota en el pie. Se fue Seigler, llegó Montañez, una arquera también de jerarquía, que pasado con selección de Colombia. ¿Cómo la viste? Bien, se sumó hace poquitos días con nosotros, está acostumbrándose, está a lo que es el clima y demás, así que tenemos buenas expectativas con el refuerzo que trajimos en el arco. Empieza el torneo de invierno, ¿para qué te sirve? ¿Evaluar qué? Para buscar funcionamiento, que estas jugadoras que vos mencionaste recién puedan acoplarse rápido a lo que le pedimos y llegar de la mejor manera al segundo torneo que tenemos por delante. ¿Qué objetivos hay en esa clausura? El primer objetivo, como venimos repitiendo, es entrar a la Copa Federal. Y el segundo ya es entrar en esos formatos de playoff que tenemos y a partir de ahí buscar avanzar un cruce. ¿Se puede ilusionar la gente con pelear el campeonato? De a poco. Tenemos buenas expectativas, la vemos bien en los entrenamientos, con buena dinámica, con buen juego, pero lleva tiempo. Es como una banda de rock, necesitamos ensayos. Bueno, el Apertura bien de local, junto con Newell's, que fue el campeón, los que más puntos conseguimos aquí en el 12 de agosto. Sí, nos hicimos fuertes, tenemos esa deuda pendiente por ahí de visitante, de sumar más puntos, que es uno de los aspectos a mejorar de cara a lo que viene.